Hola Didac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, hoy vamos a hablar de deporte y tecnología, un binomio muy al alza, un binomio en el que se habla mucho, sobre todo aquí en Barcelona. Tú, por tus funciones en el Barcelona como exdirectivo responsable del área digital, también accionista del e-commerce trading y también co-inversor en compañías como Peloton, yo creo que eres una de las personas que más sabe de este tema. Y lo que primero te quería preguntar es, ¿qué crees que ha llevado a que ese binomio esté cogiendo tanta fuerza, el del Sports Tech? Yo creo que son muchos factores, ¿no? Por un lado, el deporte desde hace ya unos años se ha convertido en una manera de vivir, en lifestyle. Antes el deporte pues quizás tenía un ángulo más competitivo, ¿no? Y ahora la gente hace deporte para sentirse bien, para tener mejor aspecto. Y yo creo que es entonces cuando se convierte en algo más popular. El uso de las tecnologías permite una experiencia mejor, porque es una buena manera de poder medir los avances que haces, es una buena forma para compartir tus progresos y, cómo no, ¿no? También muchas veces también es una forma de lucir, ¿no? Es que estás haciendo deporte, claro, es una forma de comunicar, ¿no? El deporte siempre se había concebido como una experiencia física. Si hacíamos deporte, lo hacíamos de forma presencial. Si íbamos a ver un partido, normalmente íbamos al estadio. En cambio ahora, sobre todo con la pandemia, hemos visto una aceleración de la experiencia digital. ¿Qué papel crees que va a tener el ecosistema online en el futuro de la industria del deporte? Yo creo que el deporte tiene dos ángulos, ¿no? El ángulo como alguien que practica el deporte, ejercicio físico, y luego tienes el ángulo como espectador, ¿no? Cuando tú miras a alguien en un partido de fútbol, un partido de baloncesto, pues en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el ángulo del espectador está íntimamente relacionado con el mundo del entretenimiento. Y lo que permite el mundo tecnológico es conseguir que esta experiencia como audiencia pues sea más buena, porque te da más información, porque te permite interactuar, porque te permite comprar, te permite pues informarte mejor, etcétera, ¿no? Esta nueva experiencia híbrida, podríamos decir, en la que combinamos la experiencia física con la experiencia online, también está dando paso a nuevos operadores, ya puede ser Peloton o Volava, en el caso más de España. ¿Hasta qué punto crees que van a ser nuevos actores los que lideren la nueva industria del deporte, o hasta qué punto deben ser las propias organizaciones deportivas las que se reinventen para cubrir esos nuevos negocios que están ahí? Yo creo que al final habrá un poco de todo. O sea, habrá startups que nacen desde cero, como Peloton, Volava, Swift, que consiguen fusionar diferentes conceptos, ¿no? El deporte con el entretenimiento, con algo social. Pero por contra también habrán organizaciones, como el caso del Fútbol Club Barcelona, que implantan y adoptan nuevas tecnologías para proveer una experiencia mejor a sus seguidores, socios, simpatizantes en todo el mundo, ¿no? Muchas veces se tiende a pensar que esta aparición de nuevos operadores lo único que van a hacer es robar clientes existentes y no generar una nueva demanda, como así vemos en muchos casos. ¿Hasta qué punto tú crees que realmente estos nuevos players lo que están haciendo es estimular una demanda que con la oferta tradicional consideraban que no era lo que ellos buscaban? Es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Porque siempre que hay una disrupción puede ser o porque le robas los clientes a alguien o porque tú creas un nuevo mercado a partir de donde no existía, ¿no? Y al final yo creo que depende de cada caso, ¿no? Pero lo que yo creo que es evidente es que al final quien no utilice las nuevas tecnologías para evolucionar, es posible que un día se dé cuenta que se ha extinguido. Una de las claves que estamos viendo en estas nuevas compañías es sobre todo el uso del dato, el mayor conocimiento que tiene del consumidor. No sé si ahí nos podrías hacer una guía muy básica, muy rápida, de cómo hacer un buen uso de ese dato, de no el generar el dato por tenerlo y punto, sino el cómo definir, oye, qué datos son importantes para mi negocio, cómo se establece, cuáles son y sobre todo, oye, qué uso se le da posteriormente a eso. Mira, de forma muy simple y muy concreta, yo creo que cuando una organización utiliza el dato para personalizar una experiencia a su consumidor, pues con eso ya será suficiente, ¿no?
El dato se utiliza de 1000 formas diferentes, ¿no? Y yo creo que es algo 360 grados en una organización, pero lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, user engagement, para mí la personalización de la experiencia es algo clave. Yo siempre recuerdo una frase del propietario de los Boston Celtics de la NBA, que él siempre decía que él, cuando compró el equipo, pensaba que solo estaba comprando una franquicia y después se dio cuenta de que estaba comprando una empresa de medios. No sé si todo negocio tiene que ser concebido hoy como que es una empresa de media y de data, y no únicamente, tú antes hablabas de una división entre el deporte practicado y el deporte consumido, pero que esa visión de una empresa de media y data no solo aplica a la del deporte consumido, sino también al deporte practicado, y por lo tanto un centro de fitness, como el que hoy estamos aquí, también tiene que concebirse a sí mismo como una empresa de medios y datos. Yo creo que totalmente, ¿no? Y esto no solo afecta a las empresas, ¿no? O a los clubs, sino que incluso nos afecta a título individual. Yo creo que estamos en una era que todos producimos contenidos. El nuevo marketing tiene mucho que ver con los contenidos que una persona, una organización produce, y esto es algo que ha venido para quedarse. Yo me acuerdo que hace 20 años, ¿no? Pues el Fútbol Club Barcelona era una entidad deportiva, ¿no? Evolucionó a ser una empresa de entretenimiento. Y desde hace unos 4 o 5 años pues evolucionó a ampliar este negocio hacia el mundo de los contenidos, ¿no? Creando pues sus propias estructuras, su propia productora de contenidos, y la siguiente evolución es hacia una empresa de dato, ¿no? Yo creo que entretenimiento, contenidos, dato es un tridente que está aquí para quedarse, ¿no? Y ese tridente, ¿cómo puede cambiar el modelo de negocio de una organización? Porque hablabas del Barça, que era una entidad deportiva cuyo negocio era el fútbol, era los 90 minutos que duraba el partido y poco más, o iba mucho más allá. No sé si eso aplicado a un centro deportivo, eso aplica a que su negocio tiene que ir más allá de las 4 paredes del centro deportivo. Totalmente. Yo creo que este trinomio condiciona totalmente, ¿no? En cómo serán los negocios, ¿no? Por un lado, permitirá una experiencia mucho más agnóstica, ¿no? Al sitio donde se hace ejercicio. Por otro lado, permitirá socializar. Por otro lado, permitirá consumir contenidos de forma como si fuera entretenimiento. O sea, igual te miras un entreno de cómo se hace pues, un ejercicio cuando vas en taxi a una reunión, ¿no? Preguntas al entrenador sobre cómo hacer X, pues entre reunión y reunión, ¿no? Claro, yo creo que esto cambia totalmente, ¿no? Los negocios tal como los tenemos concebidos, ¿no? a día de hoy. Y entonces habrá gente, ¿no? Pues que sabrá utilizarlo, ¿no? Para ampliar su negocio, para evolucionar el negocio existente. Y habrá gente pues, que llegará tarde o no será capaz de hacerlo, ¿no? Y en el caso de los clubes deportivos, yo estoy convencido que el 100% de los ingresos dependerán de contenidos y datos, de forma directa o indirecta. El obstáculo principal a esa transformación que todas las compañías deben acometer, ¿es más un freno económico o es más un freno en la cultura corporativa existente y de creencia en que hay que ir hacia eso? Yo creo que siempre, ¿no? Los recursos son escasos, siempre falta presupuesto, da igual si estás en una startup, si estás en una corporación, esto es como la excusa perfecta, ¿no? Y parece como algo pues, más o menos común. Pero yo creo que la transformación digital siempre es desde arriba hacia abajo, ¿no? Pues la propiedad, el consejo de administración, la junta directiva, pues de cualquier organización, de cualquier empresa se lo tiene que creer, tienen que entenderlo o tiene que tener una fe, ¿no? en que todo va a esta dirección, luego esto va al director general y a toda la estructura, ¿no?
Una de las claves de los entornos digitales es la llamada economía de la atención, ese de crear puntos de contacto de valor con el consumidor constantemente en el 24/7, pero no sé si en ese mundo saturado de contactos con las marcas, no sé si una opción para un centro deportivo puede ser precisamente ser la caja fuerte en la que durante un rato no hay ningún tipo de conexión. No sé si eso también puede ser un atributo de valor en el futuro. Totalmente, ¿no? Yo siempre explico que yo estoy 24/7 con el WhatsApp, menos cuando hago submarinismo, ¿no? De momento. Didac, y llevándolo a la parte del futuro, hemos hablado mucho de presente y del punto en el que estamos hoy. ¿Qué tecnologías crees que pueden marcar el futuro de la industria deportiva? Tú como inversor estás en permanente contacto con tecnologías. Yo creo que es la cosa más difícil el discernir qué tiene viabilidad de qué no tiene viabilidad en el futuro, pero tú ¿hacia dónde crees que van a ir las nuevas tecnologías aplicadas al deporte? Yo creo que todas aquellas tecnologías que permite pues, que el deporte no solo sea ejercicio físico, sino que vaya hacia entretenimiento, eso es fabuloso, ¿no? Todas las tecnologías que permiten una mejor experiencia, ¿no? Como el caso de Peloton, ¿no? Que la gente que practica Peloton pues, no tiene la sensación que está en una bicicleta, ¿no? Pedaleando, ¿no? Sino que está compitiendo, está entrenando, están viajando por el mundo, pues algunos pues, se están entreteniendo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, a mí me fascina mucho todas las tecnologías que tienen que ver con realidad virtual, realidad aumentada, que permiten pues, hacer ejercicio sin que te des cuenta. Por ejemplo, si yo ahora mismo me dices, oye, ve a correr 15 kilómetros, dices, ostras, igual me da pereza, ¿no? Pero si a mí me pones una plataforma con unos cascos de realidad virtual, una mochila y una superficie donde puedes correr, ¿no? Sin tener que moverte, y juego al Call of Duty, probablemente haré 15 kilómetros sin haberme dado cuenta, ¿no? O cuando me pongo las Oculus, ¿no? Y estoy jugando a un videojuego que te hacen bailar, te hacen moverte, tú estás haciendo ejercicio y no te das cuenta, ¿no? Tienes la sensación de estar jugando a un videojuego. O también el otro día vi un simulador de vuelo, que tú te pones ahí en el simulador, tienes como dos palancas, si quieres que el avión vaya hacia un lado, tienes que apretar hacia un lado, hacia el otro, sin darte cuenta estás haciendo pesas, ¿no? Pero claro, entre estar haciendo pesas durante una hora, que bueno, ¿no? Pues hay gente que le gusta, pero bueno, quizás para cada uno que le gusta hay 10 que no les gusta, ¿no? Pues les dices que se vayan a este simulador de vuelo y parece más un videojuego. Probablemente esto permite una experiencia mejor, te da la sensación de que te estás entreteniendo, y yo creo que todo esto es lo que permite multiplicar por 10 un mercado existente, ¿no? Y eso me parece fascinante. A efectos de multiplicar este mercado, Didac, ¿qué papel o qué función crees que tiene que tener la correlación entre grandes corporaciones, los players existentes, con los nuevos actores que van surgiendo? ¿Y qué papel crees tú que puede tener España a la hora de liderar esta innovación aplicada en la industria del deporte? Mira, yo creo que las corporaciones tienen sus dinámicas, tienen sus políticas, la gestión del día a día es compleja, con poder mantener el negocio, poder intentar que vaya creciendo de forma saludable, pues ya es un gran reto. En cambio, las startups, los nuevos players, parten de una realidad que no tienen tantas mochilas desde el punto de vista burocrático, de procesos, y esto es lo que permite que una startup pueda actuar de forma muy ágil, rápida, y al final siempre que se habla de innovación es una cuestión de prueba y error. Que una startup haga prueba y error no pasa nada. Que una organización muy grande, con una marca muy potente, que quizás cotice en bolsa, se dedique a hacer prueba y error, eso genera mucha incertidumbre a los accionistas, a los inversores, y esto hace que las organizaciones grandes sean más conservadoras, ¿no? Entonces, yo creo que corporaciones y startups tienen que entenderse, ¿no? Porque al final la startup puede crear la innovación, pero quien tiene la escala, quien tiene los clientes, la financiación y la credibilidad en muchos casos es la corporación, ¿no? Y en cuanto a España, yo en mi humilde opinión estamos en un lugar que es fabuloso para la práctica del deporte, en especial la ciudad de Barcelona, que es lo que yo conozco más, no conozco el contexto, ¿no?, de otras ciudades, pero en mi humilde opinión la ciudad de Barcelona tiene todos los elementos para ser
un laboratorio mundial de lo que es deporte y tecnología. Didac, siempre que hablamos, prioridades solo puede haber dos, normalmente. ¿Cuáles deberían ser las dos prioridades de una organización deportiva que quiera abordar la transformación digital? Generales, ya sé que luego cada empresa es un mundo, pero a nivel transversal, ¿cuáles deberían ser las dos prioridades? Mira, para mí la principal prioridad es que esa organización adopte este cambio cultural, pero top-down, ¿no? Desde lo más arriba de la compañía hasta más abajo, ¿no? El cambio cultural, ¿no? Para mí esta es la principal prioridad, ¿no? En organizaciones grandes que tienen un consejo de administración, junta directiva, etcétera, pues que alguien de este entorno pues lidere, ¿no? Pues, la evangelización interna, pero empezando pues, en este orden, y convirtiendo esta transformación digital en algo transversal. O sea, yo creo que es de arriba a abajo y transversal. Porque al final, yo creo que el objetivo, ¿no?, de un departamento digital es que en 3-4 años desaparecer. Porque todos los departamentos tienen que ser digitales, ¿no? Durante 3-4 años, pues tienes un departamento que va digitalizando, que va contribuyendo, pero para mí el escenario ideal es que al final todos los departamentos integren esta parte digital dentro de su ADN. ¿Y la segunda prioridad? Con una creo que es bastante. Pues con esto, Didac, damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias y seguimos en contacto. Y tanto.